Harrison, el hermano mayor de mi exnovio Liam, no debería haber estado delante de mi puerta a la 1:17 de la madrugada. No lo había visto ni había oído su nombre en voz alta en 3 años. Su traje a medida estaba arrugado y se le pegaba húmedo a los hombros por la repentina lluvia nocturna. Y sus ojos, esos ojos azules intensos y familiares, parecían completamente aterrorizados, nada intimidantes. Instintivamente, di un paso atrás, con la mano agarrada al frío candado de cadena, dispuesta a preguntarle por qué había roto la tregua tácita que habíamos mantenido desde la ruptura. Pero antes de que pudiera formular una sola pregunta, él se apoyó con fuerza contra el marco de la puerta, con sus caros zapatos de cuero rozando el felpudo. Su voz era un susurro crudo y desesperado en la tranquila calle suburbana, que atravesaba directamente la frágil pieza de mi vida. No puedo seguir haciendo esto, Ellie. Ocultar la verdad. Me está matando de verdad. La lluvia afuera había sido mi principal compañía durante la última hora. Un ritmo constante y predecible que coincidía con el tranquilo pulso de mi vida en Willow Creek antes de la inesperada y aterradora aparición de Harrison. Había estado sentada en el borde de la desgastada encimera de mi cocina, compilando sistemáticamente mis gastos del mes. Era la pila de pero la eficiencia era mi mecanismo de defensa contra el vasto espacio vacío de mi pequeño apartamento. Me llamo Eleanor Ellie Vance y, aunque mi trabajo como analista de nivel medio en una pequeña empresa financiera de Boston no era emocionante, me permitía pagar las facturas y me proporcionaba la reconfortante previsibilidad en la que había aprendido a confiar. Liam y yo habíamos roto hacía 3 años, una ruptura limpia y tranquila que se parecía más a cancelar una suscripción que a terminar una relación profunda. Él era agradable, pero la relación carecía de gravedad. Cuando se mudó al otro lado del país, no lloré. Reorganicé mi estante de especias. Nunca esperé volver a ver nada de su mundo, y mucho menos a su hermano mayor, Harrison Blackwood. Harrison siempre fue el referente de lo que yo no era. Exitoso, imponente, carismático sin esfuerzo. Cuando salía con Liam, Harrison ya era una figura importante en el mundo empresarial de la ciudad. Siempre educado pero distante, una figura de poder silencioso y reconocido que existía muy por encima de mi realidad. Mi rutina de esta noche había sido un resumen perfecto de mi vida. Trabajo, una comida solitaria para llevar, pad thai, por si te interesa saberlo, y luego la sombría satisfacción de equilibrar mi hoja de cálculo del presupuesto hasta altas horas de la noche, con el implacable tamborileo de la lluvia contra el cristal de la ventana como banda sonora. No llamé a nadie. Rara vez lo hacía después de las 9 p.m. Mis amigas Sarah y Chloe entendían mis hábitos solitarios. A veces se preocupaban y me sugerían amablemente que saliera más. Pero la verdad era que me sentía segura en esta pequeña burbuja de rutina cuidadosamente creada. No pensaba en Harrison, ni en Liam, ni en el drama de la alta sociedad de la familia Blackwood. Pensaba en si podría permitirme sustituir la lenta fuga del grifo de mi cocina este mes. Esas eran mis batallas ahora, pequeñas, manejables y predecibles luchas domésticas. No tenía grandes expectativas. Tenía 31 años y estaba perfectamente contenta, siendo la analista tranquila y fiable que siempre cumplía con los plazos y nunca causaba revuelo. Me había acomodado en una cómoda invisibilidad, del tipo que te permite observar el mundo sin la presión de participar plenamente. Entonces, un golpe seco y repentino me sacó del mostrador. No era el golpeteo vacilante de un vecino perdido. Era exigente, desesperado. Al mirar por la mirilla vi lo imposible. Harrison Blackwood, con el pelo pegado a la frente, la imagen del control corporativo desmoronándose por completo bajo la luz de mi porche. La verdad es que verlo me trajo de vuelta una avalancha de sentimientos que creía haber enterrado con éxito. No era atracción, sino la inquietante conciencia de ser vista por alguien que siempre parecía verlo todo. Y ahora estaba aquí, 3 años después, empapado, aterrado y susurrando sobre una verdad oculta. Se me revolvió el estómago.
La parte predecible de mi solitaria noche acababa de explotar. La lluvia se intensificó, golpeando el toldo de hierro corrugado sobre mi pequeño porche. Miré fijamente a Harrison, todavía paralizada por la pura audacia de su presencia. Parecía frenético, y esa mirada en Harrison Blackwood, el hombre que dominaba las salas de juntas, era más aterradora que cualquier ira. No abrí la puerta de inmediato. Mantuve la cadena tensa, dejando que la barrera nos recordara a ambos los años y el abismo social que nos separaba. Ellie, por favor, déjame entrar. Es importante y estoy empapado, suplicó, con la voz perdiendo parte de su tono corporativo y revelando la tensión. No le dejé entrar porque me diera pena o porque tuviera alguna idea romántica persistente. Abrí la puerta porque temía la escena que podría montar si se quedaba fuera. Willow Creek era tranquilo, pero no invisible. Lo último que necesitaba era que el drama de los Blackwood se extendiera a mi modesto jardín, especialmente después de haber pasado tanto tiempo limpiándome con éxito de su órbita. Está bien, 5 minutos, Harrison, dije, desenganchando la cadena con un chasquido seco. Abrí la puerta solo lo suficiente para que él se colara dentro, y luego la cerré y volví a echar el cerrojo inmediatamente. El aire húmedo de la noche lluviosa lo siguió, junto con el aroma distintivo y costoso de la lana mojada y el cedro. Se quedó parado torpemente en mi pequeña entrada, goteando sobre la desgastada alfombra persa que había heredado de mi abuela. No fue una gran entrada, fue simplemente un accidente de tiempo y lugar. Si no hubiera estado despierta haciendo cuentas, habría estado durmiendo y no habría oído los golpes. Si él no hubiera estado en la zona, lo cual era desconcertante, ya que su amplio ático estaba 30 metros más cerca de la ciudad, esto no habría sucedido. Fue una reacción en cadena de fallos circunstanciales. Fui al armario de los utensilios y saqué la toalla más vieja y menos atractiva que tenía. Una reliquia azul descolorida que parecía totalmente inadecuada para secar a un titán empresarial. Se la entregué sin mirarle a los ojos. Vas a estropear el suelo. Harrison cogió la toalla, pero en lugar de secarse el pelo, simplemente la apretó con fuerza entre los puños, con los nudillos blancos. Miró a su alrededor, al espacio reducido, no con juicio, sino con una especie de intensa concentración. Parecía estar catalogando la realidad de mi vida. Los muebles sencillos y ligeramente descoordinados, la pila de libros sin leer en la mesa de centro, el silencio omnipresente que imponía mi soledad. Sé que esto es inapropiado, Ellie. Aparecer así, finalmente logró decir, con la mirada fija en la mía, cargada de cosas no dichas. No lo habría hecho nunca si hubiera tenido otra opción. Pero algo pasó esta noche. Algo cambió. Crucé los brazos, muy consciente del contraste entre mis pantalones de pijama y mi camiseta oversize y su traje a medida empapado. ¿Cambió? Harrison, tu cambio ocurrió hace 3 años, cuando Liam y yo rompimos. No tenemos cambios. Tenemos un acuerdo de no existir en el mismo espacio. Mi voz era más firme de lo que sugerían mis manos temblorosas. Quería que se fuera simplemente porque su presencia se sentía como un elemento caótico y no deseado que se había colado en mi mundo meticulosamente organizado. Esperaba que se disculpara por Liam, que tal vez intentara reparar algunas viejas rencillas familiares, pero ciertamente no con esta intensidad. Esto se sentía menos como un cierre y más como un comienzo que yo, desesperadamente, no quería. Harrison Blackwood siempre se movía con un sentido inherente de control, incluso ahora, goteando agua sobre mi alfombra. No caminaba de un lado a otro. Se mantenía absolutamente quieto, con una postura rígida incluso sin la armadura habitual de su entorno de oficina. Era un director ejecutivo, un hombre cuyo nombre aparecía regularmente en los titulares de la sección de negocios, alguien que negociaba acuerdos multimillonarios antes de tomarse su café matutino. Para mí siempre fue una abstracción, un pozo de gravedad de ambición y expectativas que ocasionalmente había atraído a Liam, y por extensión a mí, a su órbita. Su asimetría no era solo profesional, era física, era más alto de lo que recordaba. Su complexión era amplia y sólida bajo el tejido empapado.
A pesar de parecer agotado, poseía una intensidad que hacía que el aire se sintiera enrarecido. Sin embargo, no era una figura fantástica. Era una fuerza de la naturaleza que yo respetaba y de la que me mantenía a una distancia prudencial, sabiendo que su mundo y el mío se regían por reglas fundamentalmente diferentes. Tengo que explicarte algo, Ellie, y no puedo hacerlo aquí, en medio del pasillo, afirmó, con la voz ahora más baja, con esa resonancia familiar que hacía que la gente se inclinara naturalmente para escucharlo. Era la voz del mando, solo que ahora suavizada por el cansancio. Lo llevé a la cocina, la habitación más estéril e impersonal de la casa. Encendí la luz fluorescente, dura y poco favorecedora, que solo resaltaba las profundas ojeras bajo sus ojos. Rechazó mi oferta murmurada de un vaso de agua y en su lugar apoyó las manos en el acero inoxidable de mi pequeña isla de cocina. Pude ver el fino temblor de sus dedos. Este no era el Harrison Blackwood que presentaba los informes trimestrales a los accionistas. Este era un hombre al límite absoluto de una correa muy larga. Lo que más me llamó la atención fue el contraste entre su apariencia exterior y su entorno actual. Su reloj, una pieza de ingeniería pesada y sutil, probablemente costaba más que toda mi cuenta de ahorros. Sin embargo, estaba de pie en una cocina en la que yo luchaba por poder permitirme un grifo nuevo. Claramente desesperado, buscando refugio en el único lugar en el que no debía estar. Era el director ejecutivo que se presentó en la entrada trasera exigiendo una privacidad que no se había ganado. No se trataba de Liam, en realidad no. Empezó a mirar fijamente a algún lugar más allá de mi hombro. Liam dejando nuestra ruptura. Eso fue solo el final oficial de una era que yo ya estaba tratando de superar. Hizo una pausa y finalmente me miró a los ojos. Había una mirada allí que no pude descifrar. Una mezcla de arrepentimiento y aguda observación. Siempre estuve consciente de ti, Ellie, más de lo que jamás imaginaste. Se me erizaron los pelos de la nuca. No se trataba de cortesía profesional ni de obligación familiar. Se sentía profundamente personal, una admisión que rompía el muro de neutralidad perfectamente construido que había levantado a su alrededor. Siempre consciente de ti. Era una frase sencilla, pero conllevaba el peso de años de atención tácita. Él no pertenecía a este lugar, y la silenciosa verdad en sus ojos hacía que ese hecho fuera aún más peligroso. ¿Consciente de mí? Repetí con voz hueca. Inmediatamente me arrepentí de la brusquedad de la pregunta. Me sentí a la defensiva, como si él estuviera tratando de reescribir una historia que yo había resuelto cuidadosamente. Yo salía con tu hermano Harrison. Por supuesto que eras consciente de mí. Él negó lentamente con la cabeza. Una sola gota de agua cayó de su barbilla sobre el acero pulido. No, Ellie, no era consciente en el sentido que tú crees. No como novia de Liam. Era consciente de ti, de la forma en que sostienes la taza de café entre ambas manos, incluso cuando está tibia, de la forma en que siempre corregías suavemente la gramática de Liam para que él no se diera cuenta de que lo habías corregido. La forma en que te excusabas de esas horribles cenas de la familia Blackwood y te ibas al balcón solo para mirar las luces de la ciudad. Siempre hacías eso cuando el ruido se volvía insoportable. Se me cortó la respiración. Esos detalles, la taza de café, la retirada silenciosa al balcón, eran cosas que solo yo sabía sobre mis propios hábitos o cosas tan insignificantes que nadie más debería haber notado y mucho menos memorizado. Liam ciertamente no lo había hecho. Liam solía fijarse en si llevaba el vestido que le gustaba. Un calor repentino y agudo me subió por el cuello. Sentí una punzante sensación de invasión, de que alguien que debería haber permanecido como una figura distante e imponente hubiera cartografiado mi tranquila vida interior. Me obligué a mantener el contacto visual, tratando de interpretar la información. ¿Estaba jugando conmigo? ¿Era alguna extraña táctica de manipulación corporativa por falta de sueño? ¿Por qué sacas esto ahora, Harrison? Han pasado 3 años. ¿Qué verdad estás ocultando que tiene que ver con mis viejos hábitos? Insistí, tratando de inyectar lógica en la ecuación. Suspiró,
con un sonido pesado y profundo, como el aire que se escapa de una estructura que se derrumba. Se pasó la mano por la cara, echándose hacia atrás el pelo mojado. Porque la verdad está relacionada con esas observaciones, Ellie. El hecho de que me diera cuenta de esas cosas, de que viera tu silenciosa incomodidad y tu negativa a participar en las tonterías teatrales de mi familia, era porque no te veía como la pareja de Liam, te veía como un puerto seguro. La expresión puerto seguro fue el punto de inflexión. Era demasiado cargada, demasiado íntima para una conversación a la con el hermano mayor de mi exnovio. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, de repente aterrorizada por lo que estaba insinuando. Mi mente se agitó, desesperada por racionalizarlo. Quizás se refería a Liam. Quizás quería decir que yo era una persona segura para Liam. Para allá, Ellie. La voz en mi cabeza estaba frenética. Está agotado. Está estresado. Estás sobreinterpretando todo. Solo es un hombre cansado que busca conexión humana. Y tú eres la única persona que ha abierto la puerta. Pero entonces se acercó a la isla, reduciendo la ya pequeña distancia entre nosotros. Sus ojos eran directos, inquebrantables. Cuando me di cuenta de que me importaban más tus pequeños y tranquilos hábitos que mi propia vida cuidadosamente construida. Fue entonces cuando lo supe. Y fue entonces cuando comenzó el ocultamiento. El silencio que siguió fue sofocante. No sabía cómo responder. La invisibilidad casual en la que confiaba había sido destrozada por un hombre que no solo me había visto, sino que me había estudiado en silencio en salas abarrotadas y en incómodas cenas familiares. Harrison inclinó la cabeza, apoyando la frente contra el frío acero de la encimera de la isla, con los hombros caídos. Toda la fachada del poderoso director ejecutivo se derrumbó, sustituida por el profundo cansancio de un hombre que llevaba una carga demasiado pesada. No me miraba, pero la mera proximidad de su vulnerabilidad se sentía como un peso físico que me oprimía el pecho. Este no era el hombre que yo conocía. Era un refugiado emocional. No se trata de seducción, Ellie, ni de intentar reclamar algo que no debería tener, murmuró, con la voz amortiguada por la encimera. Se trata del agotamiento de llevar siempre una máscara. La máscara de Blackwood, la máscara de director ejecutivo, o la máscara del hermano mayor perfecto que nunca mete la pata. Se enderezó lentamente, con un movimiento rígido. Sus ojos azules, normalmente agudos y calculadores, estaban apagados por el cansancio. Venía de una reunión de la junta directiva que duró 12 horas. Estamos a punto de adquirir una empresa que será noticia. Y todos, mi padre, la junta, los medios de comunicación, piensan que tengo una claridad impenetrable. Pero no es así. No he dormido bien en semanas. La presión es asfixiante. Lo observé, bajando ligeramente la guardia. El titán corporativo era de repente solo un hombre cansado. ¿Por qué me cuentas esto, Harrison? Soy la última persona que puede ayudarte con tu fusión. Me dedicó una sonrisa dolorosa y sin humor. Porque tú eres la única persona que nunca ha esperado nada de mí, Ellie. Todos los demás ven el título, el patrimonio neto, el apellido Blackwood. Quieren algo o quieren que yo sea algo. Tú solo veías al tipo sentado en silencio al final de la mesa, luchando por seguir el ritmo de la conversación informal de su hermano, deseando poder desaparecer a ese balcón contigo. La honestidad era brutal, desarmante. No me había dado cuenta de lo aislado que debía de estar, atrapado por su propio éxito y el legado del apellido de su familia. Parecía tenerlo todo. Sin embargo, estaba allí de pie, empapado, confesando a una tranquila analista que se sentía fundamentalmente solo. La dinámica de poder no había desaparecido. Seguía siendo Harrison Blackwood, pero emocionalmente estaba vulnerable, expuesto y absolutamente por debajo del pedestal en el que yo lo había colocado. Liam era fácil. Liam era sencillo, continuó. Un destello de dolor cruzó su rostro. Un dolor que iba más allá de la hermandad. Él era el camino predecible. El camino en el que no tenía que romper las reglas ni admitir una terrible verdad silenciosa. Tú, Ellie,
Siempre fuiste el riesgo que no podía permitirme correr. La única persona que quería cerca de mí, la única persona con la que sentía que podía estar tranquilo, era la única persona a la que estaba éticamente obligado a ignorar. Ya no hablaba de atracción, hablaba de integridad frente a necesidad. Necesitaba una verdad tranquila y yo, en mi existencia mundana, la representaba. Saber que había pasado años reprimiendo esa inmensa presión solo para dejarla salir en la encimera de mi cocina, transformó mi miedo en una extraña y profunda empatía. Vi el coste humano de su poder. Me encontré moviéndome sin pensar, despojándome de mi personalidad de analista por algo más simple, casi maternal. Herví agua y encontré 2 tazas que no hacían juego, y le ofrecí un horrible café instantáneo, el único que tenía a mano. El silencio mientras se calentaba el agua no era incómodo, sino denso, con un contexto compartido. La cocina, antes estéril, parecía un búnker neutral, aislado del caos de la hora tardía y las presiones de su mundo exterior. Tomó la taza con gratitud, sosteniendo el calor de la cerámica con ambas manos, imitando el mismo hábito que había descrito haber observado en mí. La ironía era palpable. Nos quedamos de pie uno frente al otro lado de la isla, bebiendo café instantáneo barato, con la lluvia proporcionando una banda sonora constante y suave. Ahora no hablaba de fusiones ni de cuotas de mercado. Hablaba de sentir una deriva, de la dificultad de encontrar consejos reales cuando todos los que te rodean están interesados en tu éxito. Intenté hablar con mi padre sobre dar un paso atrás durante un tiempo, confesó Harrison, mirando el líquido marrón que se arremolinaba. No percibió el agotamiento, oyó debilidad. Me sugirió que redoblara mis compromisos. ¿Y Liam? Pregunté en voz baja. Sentí la necesidad de mencionarlo, no como una fuente de conflicto, sino como un fantasma que había que reconocer. Harrison suspiró. Liam está bien, contento. Encontró exactamente lo que quería, una vida tranquila lejos de la presión. Y le envidio. Esa sencillez más de lo que he envidiado nunca cualquier éxito financiero. Levantó la vista, con una sonrisa genuinamente cansada en los labios. ¿Sabes? Lo que más echo de menos de aquellas cenas de los domingos era verte intentar pasarle a escondidas el puré de patatas al perro por debajo de la mesa. Me reí, un sonido tranquilo e inesperado. Era un Golden Retriever muy persuasivo, y las patatas estaban horribles. Lo estaban, admitió Harrison. La observación compartida creó un frágil puente entre nosotros. La tensión que se había acumulado en mi pecho momentos antes comenzó a aflojarse. Éramos solo 2 personas compartiendo un café malo y reconociendo lo ridículo de su vida familiar rica y disfuncional. No había ninguna promesa de futuro, ninguna declaración repentina de amor. Era solo un momento íntimo y contenido de reconocimiento. Él vio las realidades mundanas de mi vida y yo vi la inmensa soledad de la suya. Por primera vez, en las circunstancias más improbables, Harrison se sintió como un igual, no en cuanto a estatus, sino en cuanto a fragilidad humana. Esta simple conexión, forjada en el agotamiento y la honestidad, se sentía más real que toda mi relación con Liam. La tranquila calidez del café rápidamente dio paso a una escalofriante sensación de realidad. Cuando Harrison terminó su café instantáneo y dejó la taza con un suave clic, el mundo exterior volvió a irrumpir en el mundo de los Blackwood, el mundo en el que él era el hermano mayor de Liam, una figura corporativa, y yo era la tranquila exnovia que había salido con elegancia del escenario. Mi empatía inicial se transformó en un frío y duro ajuste de cuentas interno. Esto tenía que acabar aquí y ahora. Había invitado a un elemento peligroso y complicado a mi vida segura y sencilla. Y si no tenía cuidado, las inevitables consecuencias borrarían la tranquila paz por la que había luchado tanto. Harrison, comencé, apartando ligeramente la taza vacía. Mi voz era intencionadamente neutra, tratando de reintroducir los límites. Agradezco que confíes en mí lo suficiente como para compartir esto. De verdad, pero aquí es donde debe terminar la conversación. Levantó la mirada y sus ojos se nublaron inmediatamente con comprensión.
No parecía enfadado, solo profundamente decepcionado. ¿Crees que busco una solución rápida o algún enredo dramático? Creo que estás agotado y solo, y yo soy el puerto más cercano y relevante históricamente en una tormenta. Le corregí, manteniendo un tono suave pero firme. Y yo no puedo ser ese puerto. Tenemos una historia, tenemos la conexión fraternal, y tú tienes una vida demasiado grande, demasiado expuesta para mi vida. El miedo no era que él fuera un mal hombre, era que fuera un Blackwood. Sus vidas eran caóticas, públicas y exigentes. Tenía 31 años y todavía estaba pagando mis préstamos estudiantiles, y mi mayor drama era el grifo que goteaba. Si alguien descubriera que Harrison Blackwood, director ejecutivo, se escapaba a las afueras después de medianoche para confesar sus vulnerabilidades a la exnovia de su hermano, sería un escándalo que se me pegaría como el alquitrán. No quería que mi nombre apareciera en las columnas de chismes de la ciudad que él dominaba. Tenía demasiado que perder. Mi anonimato. Si seguimos adelante con esta conexión, sea cual sea la verdad, lo arriesgamos todo. Continué, paseándome ligeramente por la pequeña cocina. Tú arriesgas tu reputación y yo arriesgo la vida tranquila que he construido desde que salí de la órbita de tu familia. No quiero volver a ser un personaje secundario en el drama de los Blackwood. He disfrutado siendo la protagonista de mi propia y aburrida historia. Mi autocontención era absoluta. Estaba trazando una línea en la arena, protegiendo mi fortaleza de soledad. Él era lo suficientemente poderoso como para atravesar el fuego. Pero yo no. Yo le tenía miedo al fuego en sí. Harrison me observaba sin decir nada, permitiéndome articular cada una de las razones por las que esta conexión accidental era fundamentalmente errónea e insostenible. La atmósfera se volvió densa con la consecuencia tácita de su confesión anterior. Esperaba que asintiera con la cabeza, que aceptara la realidad pragmática de mi miedo y se marchara. El peso de su silencio era aplastante. Dejé de dar vueltas, preparándome para su acuerdo mesurado y razonable. El rechazo profesional que esperaba de un hombre que anteponía la gestión de riesgos a todo lo demás. Esperé a que confirmara mi valoración de que esto era estúpido, poco práctico y fundamentalmente erróneo. En cambio, Harrison se apartó de la encimera y dio 2 pasos lentos y deliberados hacia mí. No invadió mi espacio, pero eliminó la distancia de seguridad que yo había intentado imponer. Su mirada era intensa, no depredadora, sino concentrada con una claridad inquebrantable que parecía una incisión quirúrgica. Ya no estaba cansado, estaba presente. ¿Crees que se trata de conveniencia?, afirmó con voz baja, casi áspera. ¿Crees que estoy aquí porque eres la única persona que respondió a mi llamada desesperada? No respondí, solo mantuve su mirada, esperando el argumento. Pasé por delante de 6 hoteles diferentes de camino aquí. Tengo un apartamento en la ciudad al que no he ido en 3 semanas, donde podría estar completamente solo. Continuó, con un tono cada vez más enérgico. Pero la soledad no es el problema, Ellie. Es el tipo de soledad que siento cuando tú no estás ahí. Hizo una pausa, dejando que la afirmación calara. Una bomba cayó en el silencio de mi cocina. No me confesó su amor, me confesó una necesidad emocional. Dijiste que temías ser un personaje secundario en el drama de los Blackwood. Esa es la mentira que he estado ocultando, Ellie. La verdad no es ningún secreto corporativo ni una vergüenza familiar. La verdad es que durante 3 años no he dejado de observarte, aunque sea desde la distancia. Conozco tu rutina. Sé que los martes pides pad thai y sé que miras ofertas de trabajo en empresas más pequeñas, a pesar de que eres excelente en tu puesto actual, porque anhelas estabilidad, no ascenso. Me picaban los ojos. ¿Cómo podía saber eso? Ni siquiera le había contado a Sarah lo de las ofertas de trabajo. Harrison extendió la mano y por primera vez me rozó el brazo. Un contacto eléctrico fugaz que fue más impactante que cualquier abrazo apasionado. Me agarró suavemente del codo, como si fuera una cuerda. Entonces me reveló la verdad, el clímax verbal que derribó todas mis barreras. No se trataba del pasado, ni de Liam, ni de las reglas.
Se trataba del presente y de la decisión que estaba tomando. Necesito que entiendas esto, susurró, inclinándose para que su aliento rozara mi oreja. No llamé a tu puerta porque necesitara refugio. Llamé a tu puerta porque esta noche me he dado cuenta de que he construido un imperio en el que no quiero vivir. Y la única vía de escape que ansío no es la soledad ni el dinero. Eres tú. La verdad es que he estado viviendo una mentira porque me aterrorizaba admitir que me había enamorado de la exnovia de mi hermano pequeño. Una chica ferozmente independiente, tranquila y absolutamente inolvidable. Y si elegirte a ti significa perder todo lo demás, entonces elijo perderlo todo. Te veo, Ellie Vance, y te elijo a ti. Mi mente se quedó completamente en blanco. Todos los argumentos lógicos que había preparado, las barreras sociales, la evaluación de riesgos, el miedo al escándalo, se desvanecieron ante la fuerza de su confesión. No solo confesó un enamoramiento, confesó una elección silenciosa y calculada, tomada tras años de observación, y había elegido la ruina por ello. Instintivamente, levanté la mano y cubrí el lugar de mi brazo donde había dejado su huella. Mi respiración era superficial, oprimida en mi pecho. La sensación no era de victoria triunfal ni de excitación apasionada. Era un terror abrumador mezclado con una devastadora sensación de ser verdaderamente conocida. No puedes decir cosas así, Harrison, balbuceé con una voz que apenas era un susurro. No después de todo este tiempo. No puedes llegar aquí a la 1:30 de la madrugada y desmantelar toda mi realidad. Retrocedió inmediatamente, soltándome el brazo, con el rostro marcado por el arrepentimiento. Lo sé y siento el momento, pero ya no podía aguantar más. No te pido una respuesta esta noche. Solo necesitaba que supieras la verdad que he estado ocultando a todo el mundo, sobre todo a mí mismo. Negué con la cabeza, sintiendo la humedad de las lágrimas que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. No, no te disculpes por el momento. Discúlpate por la verdad, porque no sé qué hacer con ella. Lo miré, viendo realmente el agotamiento, la profundidad de su compromiso con esa única y aterradora declaración. Me estaba ofreciendo caos, riesgo y una complicación monumental, pero lo hacía con una honestidad aterradora que nunca antes había encontrado. Liam me había ofrecido estabilidad. Harrison me ofrecía vértigo. Estoy aterrorizada, admití, con el miedo en la garganta. Me aterra lo que esto significa. Que Liam se entere. ¿De tu padre? Del hecho de que tú, Harrison Blackwood, de alguna manera te hayas convencido de que mi vida tranquila y aburrida merece destruir la tuya. Me aterra que mañana te despiertes y te des cuenta de que solo estabas cansado y yo era simplemente conveniente. No intentó rebatir mi miedo. No me hizo grandes promesas. Se limitó a quedarse allí, dejando que mi vulnerabilidad flotara pesadamente en el aire. Ellie, he pasado 3 años intentando convencerme de que solo eras conveniente, dijo, con los ojos reflejando la dura luz de la cocina. No ha funcionado. Lo único que importaba esta noche era verte de pie en este terreno seguro y decirte que eres mi constante. Cerré los ojos por un momento, asimilando la magnitud de la declaración. Era demasiado tarde para volver a ser invisible. Él me había visto, me había elegido y había quemado sus naves con su confesión. Mi elección no era si salir con él, era si negar la realidad que había creado. Abrí los ojos y me encontré con su mirada decidida. No sé qué estamos haciendo, Harrison, y sigo teniendo miedo. Pero no puedo fingir que no acabas de decir eso. No puedo negar que algo cambió en el momento en que cruzaste esa puerta. Respiré hondo, temblorosa. Dime cuál es el plan. Dime qué viene después. La elección no fue valiente. Fue simplemente honesta. Estaba aceptando la aterradora verdad que había dejado caer a mis pies. Ya no huía. La intensa concentración de Harrison se suavizó y se convirtió en algo que parecía un inmenso alivio. El peso que había llevado parecía haberse aliviado. No del todo, pero lo suficiente como para que pudiera respirar profundamente. No se abalanzó sobre mí. No aprovechó el repentino cambio.
Simplemente aceptó mi decisión. La decisión de intentarlo como la frágil victoria que era. No hay un plan inmediato, Ellie, dijo en voz baja, con su voz recuperada a su tono seguro, solo que ahora impregnada de emoción genuina. Solo una conversación que debe continuar. Una larga conversación. Empezamos por reconocer la verdad que ocultamos. Empezamos por vernos el uno al otro sin la armadura. Miró su reloj, el costoso metal contrastando fuertemente con la hora tranquila. Son casi las 2 de la madrugada. Tengo que salir de tu cocina antes de que salga el sol y esto se vuelva irreversible a la luz del día. Pero no voy a desaparecer ahora. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta empapada y sacó una pequeña tarjeta de visita seca. No era la tarjeta corporativa de Blackwood. Era de un blanco impoluto, con solo un número de móvil privado y su nombre, Harrison, centrado en el papel. Este es mi número personal, sin asistencia, sin filtro corporativo, indicó, colocándola con cuidado en la isla de la cocina entre nosotros. Llámame cuando hayas dormido un poco y hayas decidido si quieres café o caos, porque te ofrezco ambas cosas. Hablaremos de todo. Hablaremos de Liam. Hablaremos de la presión y hablaremos de por qué empecé a fijarme en cómo sostenías la taza de café. Cogí la tarjeta, que se sentía sólida y pesada en mi mano. Era un ancla a un mundo al que nunca quise entrar, pero que de repente me atraía de forma irresistible. Se marchaba, pero no ponía fin al encuentro. Simplemente posponía el caos inevitable que representaba. Caminó hacia la puerta principal y se detuvo con la mano en el pomo. Se dio la vuelta. El agotado director ejecutivo había sido sustituido por el hombre honesto que había confesado su mayor miedo y deseo. «Buenas noches, Ellie Vance», murmuró, con la mirada fija en la mía a través del silencioso apartamento. «Y gracias por no echarme». Lo vi abrir la puerta, salir a la fría y lluviosa noche y desaparecer en la oscuridad. El sonido de su coche arrancando unos momentos después, amortiguado por la lluvia, fue la única prueba de que había estado allí. Me quedé sola en mi tranquila y sencilla cocina, sosteniendo una tarjeta blanca sin adornos que contenía el número del hombre que había decidido sacrificar su seguridad por mi pequeña e inolvidable existencia. Mi vida ya no era invisible. Tenía un secreto compartido con la única persona a la que nunca se le debería haber permitido guardarlo. El silencio predecible de mi vida se había roto para siempre, sustituido por la emocionante y aterradora pregunta de qué me depararía la mañana siguiente. Si Ellie decide llamar a Harrison, y lo que sucederá cuando Liam inevitablemente descubra la verdad que su hermano le ocultó, es el comienzo de una historia que no querrás perderte. Haz clic en el botón «Me gusta» si crees que Ellie merece correr este riesgo. Suscríbete para saber qué sucedió después con la familia Blackwood y cuéntamelo en los comentarios. ¿Habrías abierto la puerta del 117?